contextos. Hoy nos sumergimos en el mundo de la enfermería y las dificultades enfrentadas por aquellos que buscan ejercer su profesión en un país extranjero. En este episodio nos acompaña Ariana Medina, una enfermera venezolana que ejerce en estos momentos en Ecuador y que ha enfrentado su proceso de equivalencia en Quebec, Canadá, recientemente, y que quiere compartir con nosotros su valiente travesía y cómo ha logrado superar todos esos obstáculos en su camino hacia el éxito. Bienvenida, Ariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Andrea, por la oportunidad. Soy enfermera venezolana, graduada desde el 2011 en una universidad en Venezuela llamada Universidad de Carabobo. Nosotros inauguramos nuestra promoción, fue la primera que inauguró un campus en la ciudad donde yo vivo o vivía, que se llama Maracay. Somos la primera promoción de licenciados en enfermería de ese campus. En el 2017 decidí migrar por situaciones políticas, por desacuerdos políticos de mi persona hacia el país, ¿no? Es difícil adaptarse cuando no tienes acuerdos de ningún tipo en torno a la seguridad social, a la seguridad y a la educación. Y después de hacer un estudio, pues pensé que la mejor opción era irme a Ecuador. Estábamos cerca, manejaban el dólar y bueno, y así ha sido hasta el momento. De verdad, Ecuador fue un refugio para mí. He aprendido muchas cosas, si bien es cierto, no es primera vez que migro, pero es un proceso de aprendizaje absoluto, el tema de la migración, en el cual vas a tener que luchar independientemente del país que vayas y vas a enfrentar diferentes tipos de desafíos, los cuales tienes que tener en cuenta, especialmente si vas a migrar a un país donde no hablan español. Por ejemplo, mi otro país para migrar, que es Canadá. Voy a comenzar hablando un poco de mi experiencia como enfermera acá, porque partiendo de ese punto, pues tengo una experiencia ejerciendo la enfermería de manera legal en otro país que no es el mío. Primeramente si tienen los que escuchen este podcast el deseo de emigrar como profesional a otro país, tienen que saber que nosotros tenemos que quitarnos todo el conocimiento propio del cual venimos de nuestros países, en torno a procedimientos, en torno a métodos, en torno a manejo de pacientes, porque cada país maneja a sus pacientes de manera diferente. Uh-huh. Aunque la teoría puede ser la misma, en la práctica nosotros nos enfrentamos a situaciones totalmente diferentes. Si bien es cierto, Ecuador es un país donde se habla español, también hay técnicas y maneras distintas en las cuales se comunica el personal de enfermería. En lo que llamamos el contexto, o sea, lo que es el contexto de práctica. Absolutamente. Diferente. Por ejemplo, nosotros a las jeringuillas en Venezuela se le dice inyectadora, jamás utilizamos el término jeringuilla. Al espaladrapo le decimos adhesivo, jamás utilizamos el término de espaladrapo, o sea, eran términos totalmente diferente. El catéter venoso allá se le dice yelco. Entonces, en la práctica clínica te enfrentas a terminologías que, hablando español, te van a mandar a buscar algo y no vas a saber ni siquiera qué es, porque nunca lo manejaste desde esa perspectiva. España, por ejemplo, también con países de Latinoamérica son completamente diferentes y eso es el proceso de adaptación, ¿no? Y al principio pues cuesta un poquito, pero es adaptativo, todo es súper adaptativo, pero es como tú dices, hay que partir con una mente como reseteada, ¿no? Me voy a adaptar y voy a hacer las cosas como me las pide, ¿no? El país que Totalmente. me acoge. Yo creo que no sería como decir, perdona Ariana, pues pienso que no sería como decir partir de cero, porque mucha gente dice que sería partir de cero, sino más bien aprovechar esos conocimientos, porque bueno, es la ventaja que ya tenemos sobre, por ejemplo, recién graduados. O sea, tú llegaste de otro país, es cierto, pero ya tenías igual ese contacto, ese conocimiento de lo que es el cuidado del paciente, ¿sí? Y es cierto que hay que pasar por ese proceso de adaptación.
y aquí también se ve muchísimo de gente que viene de otras regiones a ejercer, o sea, gente que se formó aquí, que viene de otras regiones, y como tú estás mencionando tal cual, o sea, y uno creería que no, que acá es más, porque además es muy común que sea más, es muy conocido que es más uniformizado o armonizado la forma de ejercer entre las instituciones, pero aún así uno ve muchísima diferencia de costumbres de otros hospitales. ¿Cómo así? Allá no hacemos esta doble verificación, aquí sí. Acá llamamos, como dices tú, usan muchos los nombres comerciales de los productos, otros no utilizan realmente el término que es. Y bueno, sí, te entiendo. Y ahora que tú tienes esa experiencia, como dices, eso te va a ayudar a que sepas no cuáles son de pronto la solución, la respuesta a esas diferencias, sino que sabes que van a existir y no te va a dar tanto choque como una persona que no se espera de la nada que vaya a ser diferente el tipo de práctica. Entonces ya tienes esa ventaja sobre eso. Hay cosas universales en la enfermería y un ejemplo es una enfermera experimentada sabe que, por ejemplo, una prescripción de la administración, vamos a suponer, de 10 miligramos de morfina es algo peligroso. Entonces son puntos universales en la enfermería en la cual pues la experiencia te pone sobre aviso, te permite tener una práctica muchísimo más securitaria y todo eso es un privilegio, no un privilegio, sino algo que nos hemos ganado a través de los años, que aunque sea diferente entre nuestros países, vamos a poder implantarlo, instaurarlo en nuestra práctica clínica y creo que es algo muy positivo, ¿no? Es lo que dice Andrea. No partimos, no tenemos que dejarlo todo atrás, sino que tenemos que partir con nuestra experiencia, pero ser susceptibles a ese reseteo en ciertos términos, en ciertos protocolos y ser pues laxos, ¿no? En amoldarnos y eso es, creo que es el secreto de los procesos en el extranjero, de decir, me voy a ejercer mi profesión, pero soy una persona adaptativa, laxa, que se va a hacer al medio clínico y que no me voy a quedar encerrada en lo que yo conozco de mi práctica en mi país de origen. ¿Qué dirías, Ariana? Sí, absolutamente, y un punto importante es la humildad, sí, que uno tenga como profesional. Es bastante desagradable escuchar, es que yo en mi país hacía. Eso jamás se debe de decir porque no estás en tu país. Y si algo es igual acá, ¿cierto, Jessy? O sea, eso se escucha demasiado. No, es que me dice... Eso crea una ruptura. Tal cual viene a quebrar, o sea, como que si estabas haciéndolo allá y te sentías mejor haciéndolo allá, porque eso es lo que dice la gente, no viene de mí, sino de lo que escucho acá en nuestros colegas de aquí formados en Quebec o de aquí, pues nativos de acá, que dicen, bueno, me dicen, es que en Francia se hacía así, es que en África, en tal país de África se hacía así, y a la gente le choca demasiado porque acá también se vive ese choque de, ok, me dices que lo hacías allá así, queriéndome decir que además lo hacían mejor. Exactamente. Les vale poco, te dicen, estás en otro sitio, ya. Absolutamente. Y el hecho Ari, de que... Ajá. Sí, disculpa. Y realmente mi pregunta es, ¿esta decisión de venir a Canadá, ¿cuándo ha surgido para ti? Mira, realmente siempre hemos estado viendo la posibilidad de crecer, por lo menos yo como enfermera, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica tenemos un límite de crecimiento, ¿sí? Acá por más título que tengas, por más másteres que hagas, por más posgrados, o sea, prácticamente ganas lo mismo y no se le da un valor significativo a la profesionalización. Más allá del área educativa, ¿no? En las universidades tú como docente puedes tener muchos títulos y eso te va a abrir muchas puertas. Pero en el área asistencial no pasa eso. Una enfermera acá no gana más de $1,100, ¿sí? Como mucho. Así tenga muchos títulos. Tiene que tener un cargo muy fuerte, ser jefa de un hospital muy grande o de una clínica muy poderosa como para llegar a unos 2,500 como mucho. Más de ahí no van a ganar. ¿Sí? Okay. Entonces, es parte del crecimiento de manera personal y
y profesional en la cual uno busca nuevas alternativas y opciones en las cuales uno pueda desarrollarse. Y también buscar una alternativa para el crecimiento económico, porque cuesta mucho ahorrar en los países latinoamericanos. Porque, por ejemplo, yo como migrante, yo tengo otros gastos que no tendría una persona local, porque no tengo casa propia, tengo que arrendar, y esto te quita una parte de tu sueldo para destinado, que de repente una persona que ve acá puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a ahorrar tanto porque tiene casa propia. Entonces, perdonar, ¿este proceso realmente económicamente a ti qué te ha supuesto? Ha sido bastante desgastante total. El que te diga ¿Estamos hablando hacia Canadá o el que hiciste de Venezuela? No, hacia Canadá. No, el de Venezuela para acá, yo llegué a Ecuador con $300 que me dio mi papá, sí. Recuerdo, toma. Y acá comencé a trabajar, mi primer trabajo fue de guardia de seguridad. Yo siempre he sido muy abierta a las cosas, a mí un título no me limita, yo sé hacer muchas otras cosas aparte de ser enfermera. Entonces, nada, comencé trabajando, me dieron la oportunidad de trabajar allí y aprendí, o sea, yo cada experiencia que he tenido la he agradecido porque uno valora con experiencias mucho más duras el trabajo que uno tiene, porque a veces uno dice, ay, mi trabajo es pesado, pero cuando te toca hacer otro trabajo mucho más pesado que el tuyo, valoras. Dices, no, mi trabajo no es pesado. Entonces, sí, abordé el campo de la veterinaria, trabajé años en veterinarias también, haciendo grooming con los animales, y cuando pude convalidar mis papeles, porque en Venezuela las universidades cerradas, se habían robado los equipos, los archivos, era difícil sacar papeles. Entonces fue una labor de casi 2 años de mis padres, yendo y tratando de conseguirme los documentos. Y para el proceso de Canadá, porque en el proceso de Canadá realmente el requerimiento de documentos es bastante alto. ¿Cómo ha sido ese proceso? Afortunadamente, el mismo paquete para el exterior que me pidió mi papá, para en su momento con que yo me registré en Ecuador, me sirvió para Canadá. El mismo y además paquete. Que también tenía ya el registro de Ecuador, eso también. Sí, y además como ya estaba registrada acá en el Ecuador, hice esta gestión. Yo cuando decidí ejercer en Ecuador, no tenía mis papeles. Aquí hay una opción importante que es el auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería aquí es un curso. Entonces, yo lo que hice fue hacer un auxiliar de enfermería. Dije, bueno, voy a comenzar como auxiliar, porque mientras se me arreglan los papeles, yo puedo convalidar. Bueno, estoy haciendo, para no perder el hilo, pero ya tenía como 2 años, 3 años haciendo totalmente otra cosa que no era de enfermera. Entonces decidí empezar como auxiliar y ahí así trabajé hasta que pude convalidar mis papeles. Hice un masterado aquí en Ecuador, también me esforcé bastante, hice un masterado en gestión sanitaria, en enfermería, y bueno, eso ahí me fue abriendo puertas y eso te da mejoras salariales. Pude entrar a la universidad a dar clases, formo también auxiliares de enfermería. Entonces, todo uno va como las hormiguitas, ¿ok? Te estoy hablando que yo tengo casi 8 años acá. Eso no se da de la noche a la mañana. Claro. ¿Okay? Y te estoy hablando de que la mayor parte de los años yo ganaba sueldo mínimo un poquito más, porque acá el auxiliar de enfermería eso gana. Entonces, pero tu proceso Venezuela-Ecuador fue algo, digamos, que pudiste soportar económicamente, fue algo que no fue tan difícil. Porque tema migratorio, el tema del migrante como tal, es que el migrante, independientemente en el país donde esté, independientemente de la nacionalidad que sea, tiene que esforzarse 10 veces más. Tienes que trabajar de lunes a lunes. O sea, yo acá en Ecuador me pude sacar yo un carro, mi esposo un carro, y la gente cuando vio que yo tenía un carro dice, pero ¿cómo lo lograste? Si yo soy de aquí y no pude. No tengo carro, ni siquiera. Yo le digo, bueno, porque yo trabajo de lunes a lunes y tú
En los fines de semana vas y te gastas los reales en la comida en la calle, yendo a la playa y ese tipo de sus cosas. Familias, ustedes a lo mejor uno tiene otro enfoque totalmente diferente. Con la experiencia que has tenido, Ari, de migrar de Venezuela a Ecuador, ok, esto pues ha sido una parte de tu vida, de tu experiencia como migrante, pero si lo comparas, por ejemplo, ahora en la etapa que has tenido desde lo que es la solicitud de los documentos, la solicitud de la orden, el aprendizaje del francés, o sea, ¿cómo has vivido ese proceso simplemente de preparación para venir aquí a Canadá, a diferencia? Yo viví un proceso de romantización. Voy a explicarte el sentido. Yo veía mucha publicidad y mucho contenido de que noticias que Canadá necesita enfermeras y hacían ver esto tan maravilloso, tan sencillo, tan fácil. Entonces, bueno, le dije a mi esposo, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a ver, empecé a leer, a buscar información. Realmente la información que hay en las redes sociales no es tan real como las pintan. Es como una verdad a medias, ¿no? Porque te dan información gratuita hasta un punto, pero después de ahí no te dicen más nada y uno se queda como a la expectativa. Ok, bueno, vamos a buscar, vamos a pagar para que nos den más, un poquito más. Ok, entonces ahí fuimos averiguando, comencé el proceso, abrí lo del MIFI, los papeles, las traducciones, todo esto genera gasto, que genera dinero. ¿Abriste la orden en un primer momento? No. Okay. Lo primero que hice fue el MIFI. Perfecto. Ya después que me llegó el MIFI fue que yo aperturé el proceso de la orden. Yo misma llené mis papeles de la orden, yo misma los diligencié, yo misma hice mi cuadro comparativo. A la medida que yo iba leyendo y viendo cómo era la situación, porque realmente no tenía información de ningún tipo, y en su debido momento la persona que me asesoró, pues realmente no le entendí la situación. Y como eran asesorías pagas, a veces hay dinero, a veces no hay, entonces uno va poco a poco. Entonces, bueno... Y tampoco te dan toda la información de una vez, porque la idea es seguir obviamente atrayendo el cliente. Entonces, bueno, hice allí y lo envié a la de Dios. Envié todos los papeles que me pedían y bueno, demoró la orden en responderme casi un año. Sí. Mi proceso fue bastante súper largo y yo me preocupaba y les escribía y me respondía un correo automático prácticamente. Sí. ¿Todavía estabas enviando cuando se enviaba todo en físico, sí. Ariana, o ya en físico? De hecho, luego me escribieron como a los 8 meses que me faltaba un documento que me había costado diligenciar porque ese documento lo firma el ente de aquí de Ecuador, que es el máximo representante del que te da tu licencia para tú poder ejercer acá. Sí. Oye, y eso yo tenía que viajar a Quito y pedir cita con él para que me firmaran y todo esto. Y yo ya eso lo había hecho de principio. Afortunadamente tengo un esposo que es un poco más pila que yo y él me había sacado doblemente ese papel. Y me dijo, gracias. No, yo lo tengo. ¿Pero por qué no lo has enviado desde el principio, Ariana? Yo lo envié. La orden me dijo que no lo había enviado, yo lo envié. Ese papel ¿cómo le hicieron la orden? No. Exactamente. Estaba en el dossier, claro. Exactamente. Ariana, ¿me permite solo como para hacer un resumen de lo que estás diciendo para que quienes nos están escuchando más o menos entiendan lo que has mencionado? Y por un lado era lo del MIFI, aunque ya lo hemos repetido, a lo mejor algunas personas se encontrarán con esta grabación de primero. Entonces, el MIFI es el Ministerio de Inmigración, el que hace la evaluación comparativa, es lo que nos estás diciendo que hiciste antes de hacer tu proceso con la orden de enfermería. Con la orden de enfermería, todos los enfermeros y enfermeras formados fuera de Canadá
que ejerzan, o sea, que tengan una licencia para ejercer, deben demostrar que pueden ejercer, no solamente en el país donde hicieron la formación y que hayan ejercido, sino también, si hacen como en tu caso, una solicitud de ejercicio de la profesión en ese país donde vas a residir. Entonces eso es lo que nos estás diciendo, que te faltaba el documento que dice que podías ejercer, que tenías la licencia pues para ejercer en Ecuador, ¿es así? Como la colegiación, ¿no? Acá en Ecuador, cualquier enfermero, sea nacional, haber estudiado nacional o internacionalmente, pasa por un proceso. Exacto. Acá yo presenté un examen, el cual me iba a validar que yo estaba apta. Si yo no pasaba ese examen, no podía hacer la rural. Yo aquí hice ese examen y hice un año de rural para que este ministerio que se llama el CASES me otorgara un papel que me dice que cuáles son mis competencias como enfermera. Ah, ok, de acuerdo. Y ese documento era el que les faltaba para poder completar tu dossier. Ese formulario lo firma este ente, que es el máximo, acá no lo firma el colegio de enfermeras, porque el colegio de enfermeras no tiene una representación legal. Acá el colegio de enfermera no es obligatorio la matrícula, es una figura representativa, pero sin una función jurídica como tal. Esto es un dato muy importante para los enfermeros de Ecuador que les pueda interesar hacer el proceso para Canadá, de decir, ok, esta entidad es el máximo representante para firmar este documento. Esto es algo que acá hablamos. Porque el colegio de enfermeras, escuela de enfermería, pero mira, no es esto tu caso. El colegio de enfermeras no es el que te dice que tú estás legalmente autorizado para ejercer, no. Es un ente gubernamental que se encarga de todas las profesiones. Ok, ¿cómo has vivido ese recorrido, Ariana, con el tema, por una parte los documentos, por otra parte la romantización del proceso? Sí, que todos lo sabemos, que hay muchísima desinformación de las cosas, digamos, que son también importantes de conocer, porque es muy bonito ver todo lo positivo, sino que también hay que conocer lo negativo para tomar una decisión aclarada. Exactamente. Pero el tema del idioma, o sea, porque una de las partes de la romantización de este proceso era, podéis llegar aquí, o sea, hacer vuestros documentos y podéis llegar aquí con un nivel de francés que quizás no era muy coherente, ¿no? Por así decirlo. Yo también me lo pensé, de verdad, yo también me lo pensé. Y me imagino que inicias el proceso sin haber tocado una clase absolutamente. De francés. Yo, con todo esto de la publicidad, porque realmente se volvió un boom, ¿sí? Mucha gente empezó a tomar y a buscar y a promocionarse aprovechando este boom de interés en el país. Todo el tema era Canadá. Entonces, sí, comencé a hacer un estudio vía online con una academia en Quebec que está formada por latinos, y allí comencé mi primera experiencia con el francés desde cero. Aprendí bastante sobre el idioma, sin embargo, volvemos al tema económico. Estos son cursos que en este caso no era tan caro, pero, o sea, sí representaba una fuga que podía cubrir, pero a veces no podría cubrir, entonces llegué hasta un nivel, ¿sí? Sin embargo, el aprendizaje, todo este tipo de romantización te da a pensar de que tú puedes obtener un nivel en poco tiempo, y no es así. Primero, hay muchos factores que debe de evaluar, porque cada ser humano es totalmente diferente. La capacidad del aprendizaje del ser humano es distinta, y más uno como es adulto, no es el mismo proceso de aprendizaje que un niño, ¿sí? Que todo lo capta. Partiendo por el punto de que yo trabajo más de 12 horas diarias. Se va a decirte las obligaciones. Comencé el proceso con un niño recién nacido. Tenía a mi hijo 1 año cuando comencé esto.
Yo veía mis clases con él encima como un mono, porque mi hijo es bastante dependiente, como todo niño pequeño. Como todo niño pequeño te iba a decir. Entonces, el tiempo que yo le dedicaba al francés no era como decirte una inmersión como tal, ¿no? Yo le dedicaba un tiempo, pero no era suficiente. De repente, para las personas que no trabajaban, que solamente se dedicaban a su casa, decían, no, yo le voy a invertir unas 5 o 6 horas diarias al francés, podían tener un aceleramiento de ese proceso y es fantástico, ¿verdad? Pero no todo el mundo pasa por eso. La mayoría de enfermeras que estamos en este proceso trabajamos mucho para poder lograr este objetivo. Sí. Este punto de que no, tienes que tener un nivel bastante alto para poder lograr el objetivo. Y sin embargo, yo ya tengo más de 2 años en este proceso, más de 2 años estudiando francés y todavía me falta muchísimo que recorrer, porque uno se va enfocando en objetivos puntuales. Sí. Sales de un objetivo y comienzas en otro, y aunque es en el mismo idioma, son parámetros diferentes, son maneras de estudiar diferentes y enfoques totalmente diferentes. Entonces ahí parte el proceso de esta montaña rusa. Yo lo defino así: esto es una montaña rusa total. Entonces grande. Que no solamente te afecta a ti, afecta a tu entorno familiar, lo que más tengas cerca, a tu esposo y a tus hijos, ¿ok? Porque yo me he perdido de muchas cosas maravillosas con mi hijo porque me la paso estudiando. Sí. He dejado de frecuentar, he dejado de salir, he dejado de escribir, he dejado de tener amigos, he dejado todo, porque no tengo tiempo de nada. Entonces, esto es un proceso que afecta a la persona que lo lleva, afecta tu mente, te afecta psicológicamente, te afecta económicamente, o sea, no es felicidad total. Hay que decirle a las personas que desean este proceso que esto no es para todo el mundo, ¿ok? Esto es que todo el mundo puede venir. No, todo el mundo no tiene la capacidad de aguantar esta pela que hemos llevado. Es no muy todo el mundo. duro. Es una capacidad diferente, Ariadna, de resiliencia. ¿Qué harías diferente? Sí. Primero, si tuvieras que empezar nuevamente el proceso, no me fuera ido a Quebec. Empezando por ahí. Ok. ¿A dónde? ¿Tenías en mente otro lugar? Primero porque yo vivía en Estados Unidos y sabía el idioma. Entonces, claro. Partiendo de ese punto. ¿Y entonces cómo fue esa decisión? ¿Cómo tomaste esa decisión? Realmente es porque el tema de que solamente Quebec recibía, que solamente Quebec era lo más fácil, que Quebec era lo que más... Que los procesos son fáciles, que el idioma no es tan necesario, que todo esto es perfecto, que todo esto es maravilloso. Te que vendieron todo esto... muy bien la provincia, esa es la respuesta. Sí, demasiado. Vendieron muy bien la burra. Entonces, no sabía que hablabas inglés. De repente, el tema fuera sido mucho más sencillo para mí. Total. Porque ya yo lo que tenía que haber hecho era hacer como un remember de todo el idioma, certificarme, porque obviamente ha sido algo empírico por el hecho de... pero fuera sido mucho más fácil, porque primero el inglés, aunque me digan que no, es mucho más fácil que el francés, porque hemos venido desde pequeño, desde el colegio, nosotros vemos inglés. Entonces hemos tenido este acompañamiento del idioma, y así tú nunca hayas estudiado inglés como para aprenderlo de segundo idioma, lo has visto desde el colegio. Claro, ya hemos tenido un empate. Entonces, exactamente, partiendo desde ese punto, es mucho más fácil el estudio del idioma. El francés no, nosotros, los latinoamericanos, al menos que hayas estudiado humanidades, con escuelas que tengan enfoque, que hayas tenido algún vínculo con el francés. De resto no, de ninguna manera nosotros tenemos un vínculo con el francés. Su estructura es más compleja, su fonética es más compleja, la pronunciación, todo. Entonces, desde este punto, sin embargo, todo pasa por algo. Yo pienso que en esta vida nosotros, los seres humanos, pasamos por procesos y debemos de aprender del proceso, ¿no? Entonces, nada, cambiaría eso.
No, es que eso lo cambiaría todo, honestamente, porque no sabía que tenías buenas bases o conocimiento de inglés, claro. O sea, es que es donde vuelvo yo a decir, que lo hemos repetido muchas veces, y es que la gente piensa que lo difícil del proceso es la documentación. No. Y no, la documentación es lo más fácil después de haber tenido que pasar por el proceso del aprendizaje de idioma. Y cuando ya tienes unas bases importantes en otro idioma, claro que habrías escogido una provincia anglófona donde, por supuesto, porque ahora sí se empieza a promocionar más. Ahorita esto, sí, exacto. Entonces es como que, pero... Bueno, sí que es verdad que si comparamos también Estados Unidos y Canadá, yo no lo digo por propia experiencia, pero sí que hay personas que me han comentado que quizás pues podríamos decir que Estados Unidos es un país en el cual pues si no se te caen los anillos, vas a trabajar muchas horas, vas a ganar mucho dinero. Y Canadá, por así en comparación, es un proceso a largo plazo. Es un proceso migratorio en el cual inviertes tiempo, sacrificio para decir voy a ganar en calidad a largo plazo, porque también hay condiciones sociales que son mejores que Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es a tenerlo en cuenta, decir... Sí. Pero haciendo más me he equivocado del todo. Exacto. Claro, decir, no, igual no me voy a Estados Unidos, pero igual me hubiera ido hacia las partes anglófonas. Pero se vendía tanto como que Quebec era tan sencillo hacer el proceso y que habían aligerado tanto las demandas, ¿no? Y no es así, o sea, las demandas siempre han existido. La promoción era enfocada de que, oye, el gobierno de Canadá te necesita aquí. Que no, sí, está bien, necesitamos gente, pero no bajo tus parámetros, ¿ok? Son bajo los míos. Entonces, esos míos parámetros son muy exigentes, son muy demandantes y requieren una preparación. Esto es como prepararse para unas olimpiadas. Aquí llega el que más capacitado está. Entonces, bueno, Ariana, pero entonces... Exacto, como para ahora dejarte pasar al siguiente tema, y es que, te pregunté qué habrías hecho diferente, me dices haber escogido otra provincia, pero ¿intentaste buscar información para otras provincias? No, porque eso generaba un gasto total. Primero, lo veías más viable, nuevamente pues, de los papeles, sí. Claro. Ya tenía proceso de la orden, ya tenía... Te metiste de lleno. Sí, dije, no, bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Si esto se permitió es porque algo saldrá de acá. Entonces, bueno. De ahí la importancia, disculpar, Ari, de ahí la importancia que quien os esté escuchando de que cuando decidís migrar tenéis que pararos a revisar, ¿no? Me quiero ir a este país. ¿Cuáles son las expectativas? O sea, ¿cuáles son las perspectivas, el abanico de posibilidades que me ofrece este país? Vamos a ver qué es lo que me ofrece las anglófonas. Cualquier territorio. Vamos a leer, vamos a ver. ¿Qué es lo que me ofrece las francófonas? Hablamos de autorizaciones por parte de las órdenes, por parte de lo que son los sistemas de equivalencia, pero también hablamos de lo que son la parte migratoria, ¿no? Los proyectos migratorios que cada provincia tiene, porque a lo mejor nos podemos encontrar con que es más fácil obtener una residencia permanente en una provincia que en otra. También medirnos nuestras propias competencias lingüísticas, qué es lo que va a ser más fácil para mí, un inglés, un francés o otro idioma, me da lo mismo, el país que sea, pero es un trabajo, ¿no?, de uno mismo, pero claro. Sí, ha habido un boom muy grande, y ese boom muy grande es como que ha dicho, será más fácil, será menos desgastante, será más sencillo para mí llegar a eso. Y eso es lo que ha creado cierto conflicto, ¿no? Y que personas que se han encontrado con procesos que, como tú dices, una maratón, una olimpiada, ¿no?, de sufrimiento, en el sentido de que es desgastante a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar. Esto es la realidad, esto es lo que todo el mundo pasa. Yo lo he pasado de forma un poquito menos fuerte porque soy francófona, menos traumático, pero aún así me ha dado por todos lados también, O sea, y imagino que cada una de nosotras, que yo tengo mi historia, Andrea tiene su historia, tú tienes tu historia, nos ha dado también duro en un momento de nuestra vida, ¿no? Sí, y también es importante que las personas que pues
trabajan en esto, porque lo tienen como un trabajo, porque centren a las personas, porque a veces uno llega lleno de sueños, de esperanza, y tanta positividad, y sí, yo voy a poder, y cuando te das de tortazo, porque la realidad es otra, te enfrentas con el fracaso y nadie te prepara para el fracaso. Claro. Entonces, nadie te avisa. No. Entonces decir, ¿sabe qué? Usted no está preparado todavía para esto. Dese chance, siéntese por esto, porque ya yo lo viví. A ver, yo comencé y me fui de boca postulándome una convocatoria y yo no tenía, no sé, ni el A2 en francés, ni nada. Con todo y eso, la recepción fue buena de parte del hospital, vieron el interés en mí y todo lo demás, me dieron la oportunidad de mejorar el idioma y continuar. Cuando yo supuestamente ya tenía un B1 en francés, pues decidí nuevamente hacer otra entrevista, la cual uno emocionado dice que sí, me fue muy bien, sí, todo, obviamente te sonríen, te escuchan, y después te mandan una linda carta de rechazo que no te explican ni siquiera por qué. Muchas gracias, no tiene nada que ver contigo como profesional, sin embargo no te queremos. No hay un feedback, una retroalimentación que permita al enfermero o a la enfermera mejorar, ¿no? Decir, estos son los puntos flacos que hemos encontrado en tu entrevista, trabaja en ellos para poder en la siguiente convocatoria o en... Eso sería algo positivo. Yo siempre digo, bueno, hay que tomarlo, obviamente, tratando de sacar un lado no tan negativo de la situación, y es que hay que tomar el lado amable, y es que te sirve la experiencia, porque no te van a cerrar la puerta ahí de una vez, sino que ese modelo, por así decirlo, de entrevista lo vas a vivir nuevamente con empleador. Pero viene lo que te estás diciendo, o sea, uno se enfrenta al fracaso, y a veces como migrantes, porque no tenemos ya los mismos 20 años, bueno, yo no sé si tú tengas 20 años, pero no tenemos los 20 años que teníamos hace unos años, donde, no importa, puedo esperar, pero no, estamos en un punto donde, o sea, queremos ya respuestas, soluciones, un proceso claro, necesitamos... Y mejorar. No, el tema de la romantización es que uno venía proyectado a un tiempo, no, yo me sentí, no, yo ya un año estoy allá porque esto supuestamente es así, así, No, así no funciona el proceso, o sea, el que se quiera meter en esto tiene que estar en cuenta de que esto te puede demorar de 2 a 5 años, hay gente que ha tardado 5 años en llegar, y no sentirse mal, o sea, cuando yo entendí realmente el proceso real, empecé como a no ser tan dura conmigo misma, de sentir que he perdido mi tiempo, de que fracasé porque no llegué en el tiempo que tenían que llegar. No. O sea, estás bien, vamos bien, porque es mejor fracasar aquí que fracasar allá. Totalmente. Entonces yo viví tres procesos de entrevista, ¿no? En las cuales 2 fueron infructuosos. Y me enfrenté primero estaba en la nada, porque, tenía algunas personas que en su momento me asesoraron, pero no sabían ni qué responder ante la situación. Como que, lo siento mucho, bueno, que te vaya bien. Y que, porque al final de cuentas, obvio, no va a ser como ¿qué hago ahora? Responsabilidad de ellos, ¿Qué hago? Exactamente, entonces uno es duro, ¿sabes? Es duro, entonces yo me quebré por completo. Yo llegué cuando yo dije, no, bueno, vi a Jessica, que yo a Jessica la había conocido en otro proceso porque ella daba clases de casos clínicos de manera gratuita y yo me conectaba a las clases y las escuchaba cuando podía en el trabajo. Entonces dije, bueno, voy a escribirle, necesito conversar con alguien a ver si tiene otra perspectiva porque no sé qué hacer. Yo estaba destruida totalmente, créeme que yo destruida porque es el dinero de mi familia, de mi núcleo familiar, ¿no?
limitar a tu esposo a no hacer nada personal porque ya nos vamos. Sí, entonces, sí, a no emprender, a no hacer algo para todos porque ese dinero se va a utilizar solo para el plan. Entonces, enfrentarse a esa ruptura, estás en la nada, es duro. Entonces allí, bueno, fue un proceso de internalización que estaba haciendo las cosas totalmente mal, o sea, no tenía la capacidad para responder las preguntas que realmente el hospital me podría hacer en base a la práctica clínica, al desempeño clínico, a lo que yo voy a hacer. Y tu vocabulario. Exactamente, entonces mi vocabulario, mi manera, o sea, yo fueron casi 6 meses de preparación para dar una entrevista, que afortunadamente fue productiva porque se logró el objetivo, pero no fue un objetivo de la noche a la mañana, eran casi todos los días clases de enfoques de casos clínicos en los cuales todas las posibilidades que te podrían preguntar en un hospital en torno a tu profesionalidad y a lo que tú te desempeñas de manera personal, porque las preguntas son individuales, ¿no? En torno a tu perfil. Entonces, en base a eso, como digo, nadie te prepara al fracaso, pero lo importante es que todas estas personas que de algún punto hayan sentido que hayan fracasado, los seres humanos, el fracaso nos enseña primero a tener más paciencia, que es un punto en lo cual yo he trabajado bastante en este proceso, la paciencia. La paciencia te lleva a fortalecerte, a esperar y a desarrollarte como ser humano y como profesional también. Entonces, en esa paciencia, en aceptar tus debilidades y en trabajar en esas debilidades para que esas debilidades se conviertan en una fortaleza, pero es importante todo este equipo de trabajo, porque créeme que uno no llega solo, porque si uno no tiene estas personas que están, dijo cómo te fue, tranquila, todas estas personas que uno ha conocido en el camino, que te motivan, que conocen tu proceso, porque no es lo mismo que venga tu mamá y te diga, sí, hija, tú puedes, es que nadie te entiende. Exacto. Nadie te entiende lo que tú estás pasando, al menos que tú hayas pasado por lo mismo. Sí, entonces, y esa es como mi próxima pregunta, justamente en esos recursos y apoyo que has encontrado. Bueno, estás mencionando obviamente a Jessica, las clases en las que has participado y el grupo, me imagino, de personas que has conocido que han vivido justamente este proceso. ¿Tienes más recursos que te han ayudado, que, no sé, de una u otra forma, emocionalmente también? Sí, ha sido un apoyo no solamente de manera profesional, sino personal, porque realmente uno los llega, sin conocerlo físicamente, uno se emociona porque casi todas las del grupo, las cuales comenzamos ya, todas están allá. Entonces, es una felicidad, uno se alegra por los logros de cada una, uno llora con los desaciertos de cada una, porque uno sabe todo el sacrificio que viene detrás. Entonces, aquí hay un perfil que nosotros compartimos en común. Es un perfil familiar, es un enfoque que cambia totalmente la perspectiva del proceso y no lo hace una competencia. Aquí no estamos compitiendo, nadie está compitiendo por nada, que ver quién es la mejor, quién es que lleva más rápido, que no es un proceso de competencia. Es un proceso de acompañamiento en el cual no te sientes solo, no te sientes perdido como en su momento llegué yo que no sabía qué hacer, porque es que realmente tú te metes en internet y buscas, ¿y ahora qué hago después de? No te va a salir nada. No. Y estabas deshecha. Yo me acuerdo que estabas deshecha. En la conversación que mantuvimos de Jessica, voy a dejar esto, no puedo más, me está... Y la respuesta fue, tómate 2 semanas, desconecta, pega carpetazo durante 2 semanas, habla con tu familia y vamos a buscar camino. Y el camino fue, Ari, estás en este punto. Yo creo que
bueno, que más que asesora o consejera o profesora, me he convertido en una parte, me siento muy querida por parte de todas ellas, o sea, siempre las tengo ahí pendientes de todo y yo también intento saber en todo momento en qué punto están, pero una de las cosas que creo que más me ha caracterizado y que ha sido en algunos momentos en el 90% bueno, en otros 10% me he encontrado con que respuestas como usted es muy soberbia, ¿no? Pero creo que he sido siempre muy clara, precisa y concisa en las cosas. Y cuando te he dicho, Ari, no estás preparada, es Ari, no estás preparada. Y vamos a dar más tiempo, ¿no? A esto y vamos a trabajar en esto. Es no, pero buscas una solución. Y ese es el acompañamiento, ¿no? Exactamente. Entonces, no solamente es aplaudirle los éxitos a las personas, sino recoger también esa persona cuando fracasó. Porque es bueno también enseñarle a la gente que no todo es un éxito, porque le da un punto de realidad, porque solo proyectan los casos positivos y todos los casos negativos que no han sido fructuosos. ¿Por qué no lo proyectan? Porque eso es parte de la vida, eso es parte del proceso. Es una realidad. Es una realidad. Nosotros como seres humanos vivimos de una probabilidad. En las probabilidades está también el fracaso, eso es parte de la vida. Entonces, totalmente. No sentirnos mal como seres humanos de que sabes que esta vez no lo pude lograr, pero voy a seguir trabajando para que la próxima vez que lo intenten lo logre. Entonces, eso le cambia el sentido total a la realidad del proceso, porque lo vuelve más humano, lo vuelve más fidedigno, no se vuelve algo solo de que como un proceso como el que hace no sé, las agencias estas migratorias, ¿sí? Sino que se vuelve un proceso real, porque humano, más humano, en el cual conoces la persona, conoces su historia, conoces su trayectoria. Yo es lo que te he dicho, os conozco a todas y sé desde la A hasta la Z, hasta vuestras situaciones más personales, en las cuales influyen sobre las decisiones que se tienen que tomar en el proceso de asesoramiento. Claro. En un momento determinado puedo decirte, sigue por esta vía o frena, necesitas un respiro porque te estás colapsando. Te estás quemando, exacto. 2 semanas no van a llevar a nada y esas 2 semanas te van a servir para recapacitar, para reposar y para enfocar las cosas. Hagamos un trabajo de coaching, de trabajo juntas, o sea, pongamos objetivos y vayamos a por esos objetivos, pero de forma correcta, sin querer abarcar demasiado. Y creo que eso es la claridad mental del proceso, que es muy importante. Y no estar solo en ello. Y la comunidad, la familia que se crea, eso también es algo que yo personalmente, la experiencia que hemos tenido Andrea y yo de crear esta comunidad ha sido de la gente está cada vez más apoyada, más sostenida, con las cosas más claras, agradeciendo los procesos porque vienen sabiendo realmente a lo que vienen. Claro. Sin tantos pájaros. Y vas a ver, Ariana, también que cuando llegues vas a encontrar justamente la comunidad, esa red de apoyo que también, porque es que eso no termina ahí, como que listo, tengo mi tiquete y llego al aeropuerto, me dejan pasar y todo termina acá. O sea, no, ahí es donde empieza ahora ahí comienza otra etapa. Más terror. Y es dura, ¿eh? Y es dura, de la adaptación, que es dura, exacto. Es muy porque para las personas que de repente nunca hayan salido de su país, ¿verdad? A vivir otra experiencia, otro choque cultural, ¿no? Aunque pinten todo el tema de Canadá bonito y que no hay procesos de enfrentamientos y vamos a meter esos términos, vamos a utilizarlos, no. A ver, yo siempre he creído en el celo profesional. ¿Sí? Eso es aquí y en la China. Sí, eso es naturaleza humana. Exactamente. Cuando viene mucha gente de afuera se siente como una invasión, una intromisión y eso genera una respuesta. Que no sea tan visible por los términos legales es otra cosa. Pero, por ejemplo, acá yo en algunos puntos lo viví y fue algo frontal.
que hablaban, pero esta que se cree que viene de no sé dónde, que ustedes vienen a quitar el trabajo a uno, yo no sé por qué te dieron trabajo a ti habiendo tantas enfermeras desempleadas de acá del país. Esas cosas uno las tenía que vivir, por lo menos yo las viví como persona y como profesional, ¿verdad? Y en ese punto uno tiene que tener la capacidad y la madurez de callarse la boca y bañarse en aceite y dejar para que la gente resbale se todo. desahogue, porque desde una perspectiva ellos hablan en base a su dolor, puede ser, ¿no? Sin embargo, te vas a enfrentar con este tipo de situaciones que si no sabes manejarlas te van a afectar emocionalmente, porque tú piensas que no, que ay, todo es amor y todo es paz y todo el mundo te va a recibir y te va a abrazar y te va a cobijar. No, las cosas no son así. Obviamente yo, como ya he emigrado, pues he pasado por duelos que ya no voy a volver a pasar. Por ejemplo, el desprendimiento familiar. Yo viví aquí 6 años sin ver a mi familia, 6 años. Los vine a ver hace poco, hace un año más o menos. Entonces ese proceso de duelo ya yo no lo tengo como tal, porque y es importante, es muy importante, porque es que el que provoca fracasos importantes en los procesos migratorios, desprenderse de la familia, ¿uno es capaz o no? Y el proceso de adaptación, les voy a dar un ejemplo vivo acá en el país. A mí me molestaba mucho cuando yo escuchaba compatriotas hablando de que extrañaban su comida, de que extrañaban no sé qué, Por lo menos yo soy fan número 1 de la comida ecuatoriana, o sea, es fan. Y yo me la disfruto, yo la sentí desde el primer momento, y el proceso de adaptación, o sea, hubo una adaptación, un engranaje. Yo no puedo vivir en un pequeño país en mi casa. Yo tengo que disfrutar las cosas del propio país, comer su comida, disfrutar su música, su cultura, que todo. pueda haber un ensamble de ese proceso, y ahí la adaptación sea mucho más fácil. Pero si yo vivo extrañando y también la gente se da cuenta de eso. Exactamente, entonces, y la gente local se da cuenta totalmente de eso. Mira, disfruta esto, pasea donde vienen más personas, locales, y lo que decías tú, no estás diciendo, ay, es que en mi país sea así, así, no, o sea, porque la gente se da cuenta que realmente te estás adaptando, y aunque pasas por esos momentos que mencionabas ahorita, donde la gente va a sentir ese recelo a lo mejor, también hay gente que se va a dar cuenta de esa abertura que tienes tú con el cambio del país y la adaptación que estás teniendo. Vas a conseguir, de parte de tu respuesta, vas a conseguir mucha más gente con empatía que con rechazo. Sí, porque también depende mucho de la actitud que tú lleves. Porque si tú vas en son a criticar que esto no me gusta, que esto es horrible, que mi país es mejor, que la comida es más rica, que el plátano sabe más rico allá que aquí, cosas tan simples como esa, entonces te enfrentas con el rechazo, porque todo ese tipo de cosas traen rechazo de las otras personas. Uno tiene que aprender primero bendecir el lugar donde uno está, independientemente de la tierra que pisas. Tú agradeces porque estás allí, porque te acobijó el tiempo que tuvo, porque te dio paz, porque, por ejemplo, así seguridad, yo, todo, claro. Ecuador fue mi refugio cuando yo más lo necesitaba. Me acobijó, me recibió, me dio amor, fui feliz, aquí me casé, aquí tuve a mi hijo. Entonces, todos los momentos, los recuerdos y todo eso, yo lo tengo y lo atesoro, es como que si tú dividieras tu corazón y tuvieras la mitad por un lado y la mitad para otro. Entonces, cuando tú internalizas eso y vas como migrante a otro país, bendices las tierras que pisas, agradeces por las cosas que vas a recibir, no solamente por lo bueno, sino por lo malo, porque todo es como tú lo transformes, ¿no? Entonces, en base a eso, los procesos se hacen mucho más fácil, mucho más llevaderos, bajándola la categoría, porque está bien, tú eras jefa en tu país, pero aquí vas a comenzar de cero, vas a tener que tener una persona al lado como gallinita, detrás de ella, todo tienes que pedir permiso, y cómo hago esto, y cómo hago esto, y cómo hago esto, que eso le choca a muchas personas porque se despojan, tienen que despojar de quienes son.
Es estresante. Exactamente, tienen que despojarse de quienes son y tener humildad al 100%. Y si tienen esas características, pues van a tener éxito. Si usted no tiene esas características, no pierda su tiempo porque va a fracasar. Efectivamente. Wow, Ari. Me ha encantado todo lo que nos has dicho, Ari. La verdad que esto es súper, o sea, todo lo que nos has dicho, porque además que vienes justamente de vivir otro proceso migratorio, aunque ya hace algunos años, pero me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Y no sé si en este punto nos puedes decir, digamos, ok, ¿dónde te encuentras ahorita y qué consejos le quieres dejar a la gente que te escuche, ahorita que esté en el proceso? Yo tengo contrato con un hospital firmado, ¿verdad? Falta que el hospital me lo reenvíe firmado a mí. Eso va a pasar próximamente, Dios mediante. Esta semana que viene presento el examen del DELF. Por segunda vez, no me da pena decirlo. No, es que no es una pena, es que es una realidad y así es, que no eres ni la primera ni la última. Me faltó poco en la primera vez para pasarlo. Aprendí la estructura del examen porque es una estructura que tienes que aprender. Muy específica. Hay unos tips y unas cosas que tienes que conocer para que tengas éxito en el examen. Afortunadamente en este proceso he conocido gente maravillosa por las situaciones del país que estamos viviendo. Realmente la situación económica está muy fuerte. A veces no tenemos cómo, acá el examen cuesta $200 y eso es prácticamente la mitad de un sueldo. Entonces yo le comento a algunas amigas y me dicen, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas? Yo te pago. Lo importante es que presente, después ves cómo me pagas. Y eso es bonito porque tú sientes que todo el mundo quiere que tú llegues. Entonces, afortunadamente, bueno, esta semana voy a presentar con otro amigo que también es parte del proceso y que sé que lo vamos a conseguir y ya después de eso, bueno, comienza todo el trámite migratorio. No es necesario, fundamental, un examen oficial. La preparación para el examen más o menos debe durar como unos 6 meses para que realmente la persona pueda tener éxito en ese examen. Si vamos bien en los tiempos, yo recién en noviembre tuve el contrato, después de una larga, como les digo, paso a paso. Primero me enfoqué en la entrevista clínica, ¿verdad? Solo estudiar clínico. Ahora después estudiar para la parte del examen, que es una estructura y todo este tipo de cosas. Ya termino allí y ya me puedo enfocar en otra cosa. No hagan todo al mismo tiempo porque no lo van a poder conseguir. Que yo aquí aconsejaría también de que quien quisiera, por ejemplo, invertir los pasos, es decir, saco el DELF y presento la entrevista, también se puede hacer perfectamente, porque entonces ya tenemos ese DELF y el hospital te dice, ok, ya tienes el DELF, comienza inmediatamente. Y empieza inmediatamente el proceso del CAQUIP. Yo considero que sería lo más sensato presentarse a la entrevista clínica con un DELF, porque te ahorraría el tiempo de espera. Tengo clientes que lo han hecho y realmente ahora van a presentar la entrevista y es como que, ok, tú ya lo tienes todo, vas a presentar tu entrevista. Yo más o menos critico un poco eso, honestamente. No digo que esté mal, solo que no me gusta como la forma que lo hacen del todo, y son estas jornadas de reclutamiento, por ejemplo, que hacen en Colombia, o sea, por la movilización de recursos que hacen, donde terminan finalmente diciéndole a la persona, ok, tienes una oferta laboral, pero es realmente una promesa, porque no es un contrato que se vaya a firmar, es una promesa como que, mire, hasta que usted, fírmeme que va a terminar el proceso con la orden, fírmeme que va a terminar el proceso con el MIFI si es que no lo han hecho, que va a aprender el francés, que va a esto, pero al final de cuentas, o sea, eso todo puede cambiar en el transcurso de los meses, porque eso no es una garantía de nada. No es una garantía de nada. Entonces, esto es como por esa razón por la que no estoy de acuerdo como
digamos, en la organización del evento, por así decirlo, porque eso no garantiza que la orden va a aceptar, como tiene una promesa laboral, le vamos a decir que sí puede ir a hacer la práctica. No hay ninguna garantía, ninguna. Entonces, lo que están diciendo ustedes me parece súper importante. Si es que alguien está así como tomando la decisión hoy de empezar, primero prepárese muy bien etapa por etapa, como están diciendo ustedes, porque eso les va a dar la base del francés, de los conocimientos clínicos, de todo, porque al final de cuentas una cosa va a complementar la otra. Estudia para cursos clínicos, igual complementa el francés, la estructura del examen igual complementa el idioma. O sea, todo queda en que... Pero paso por paso. Para mejorar. Exacto. Lo importante es que sea paso por paso. Sin querer abarcar demasiado. Claro, paso por paso. Y absolutamente creo que tiene que cambiar el enfoque del proceso, en donde se le dé mucha más importancia al idioma que a la obtención de una oferta laboral, porque Exacto. La obtención de una oferta laboral va a fluir solo después de la obtención de la certificación del idioma, porque cuando ya tú estás inmerso en el idioma te das cuenta que la entrevista era sencilla, que realmente no era nada del otro mundo y que lo pudiste haber logrado si tenías los conocimientos en el idioma adecuado. Es simplemente una cuestión de vocabulario, de organizarse a nivel de decir, porque el problema que tenéis en vuestro aprendizaje es que como que queréis abarcar muchas veces os lo he dicho, sencillo, estructuras sencillas, no queráis abarcar demasiado y es como que queréis mostrar, no, yo sé, sí, el reclutador lo sabe, que ustedes saben. Y encontrar una técnica que te adapte a ti, porque yo en lo particular, por temas de tiempo y económicos, me ha tocado enseñarme yo sola. Totalmente. Aprendizaje autodidáctico, ver videos de YouTube, hacerte tus fichas, que me mandabas las fotos, mira Jessie mis fichas, y tenía todas las fichas. Me ha servido mucho el trabajo por repetición, como hacen los chinos, ¿sí? Los chinos tienen un sistema metódico que ellos se dicen, 500 veces voy a escribir esta palabra y hasta que no importa que te la aprendas a las 250, tienes que llegar a las 500, porque ese es el esquema de ellos. Entonces me ha servido bastante el proceso de la repetición. Eso le da como una memoria a que tu cabeza se guarde y no se haya fuga de información. Entonces, que fluya. Cada sistema, que cada persona puede encontrar un sistema propio que le permita el estudio del idioma de manera fluida y que no se agote físicamente, porque llegas a un punto en que te aburres, en que te cansas, en que no quieres saber nada del francés. Y que necesitas periodos de descanso, también. Que siempre lo digo. Trabajar duro durante un periodo, tomar descanso, trabajar duro durante... Por eso, cuando a mí me dicen un año, yo siempre lo digo, no es realista un año. Yo llegué aquí con un año, pero yo llevaba el idioma, yo soy francófona. Entonces es como que, yo me he quitado el idioma de encima. Tengo también mi expertise y mi experiencia como enfermera. Mis documentos fueron hechos en 8 meses y al año yo estaba aquí, ¿vale? Pero mi proceso no es comparable con el de personas que no son francoparlantes. Eso es lo que hay que tener claro. Lo que dijimos, que ya tenías el idioma, que finalmente es lo más difícil. Tú ya lo tenías. ¿Y más complejo? Y también el tema monetario, porque venimos de realidades diferentes. Latinoamérica Totalmente. Es un caso y Europa es otro. Exactamente. Entonces el tema dinero, acá nada el gobierno no te va a dar nada, tú tienes que financiarlo todo, y tampoco te puedes proyectar en llegarte a un país tan caro como Canadá con una mano adelante y una mano atrás y otra detrás. No vas a poder solucionar probables cosas que van a pasar o que pueden pasar. Totalmente. Piensa en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Esto de que digan, no, puedes venir sin necesidad de dinero, es una mentira, es una gran mentira. El que viene sin recursos económicos, no vamos a entrar en especificar los recursos económicos, que sí que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero hay que tener un colchón económico para llegar aquí. Absolutamente, al menos que vayas a tener a alguien que te reciba, que dé comida, que no vayas a pagar arriendo.
De repente te puede alcanzar un poquito de dinero que te lleves, pero de resto no va a pasar. Entonces la realidad es muy diferente. Vas a enfrentarte con otro estrés, con otra situación, porque el dinero no vas a ver casi que en 3 meses. Hasta que logres ese proceso de adaptación. Tu primer sueldo realmente llega a los 40 días. Quiere decir de que desde que tú inicias, siempre decimos de que tenéis que venir con 2 semanas de antelación. Es lo mínimo recomendado, 2 semanas, para poder hacer todos los documentos necesarios, todos los trámites necesarios para realizar la práctica clínica. 2 semanas, eso es lo mínimo. En esas 2 semanas tienes que contar con todos los gastos. Si vienes, pues el alquiler, todo. O sea, cuando empiezas a trabajar desde tu primer día hasta los pasados 40 días no recibes tu primer sueldo. Y el sueldo de una CEPI a día de hoy está estimado en unos $23 hora limpio. O sea, tú cobras $23. También esos son recursos que se tienen que conocer. Trabajo 37 horas y media por semana a $23 la hora limpios. Esto es mi sueldo, estos son los recursos. Voy a tener durante X meses hasta que presente mi examen de la orden este sueldo con estas posibilidades. ¿Cuál es mi presupuesto? Todo eso es un trabajo también de organización y de saber realmente si se puede, si no se puede. Y si no se puede, ¿cuánto tengo que acceder económicamente desde mi país para poder traerlo para acá, para poder sobrevivir durante ese tiempo? Exactamente. Y es así. Sí, lo que decíamos ahorita, no es como que llego acá y empieza lo lindo, lo que hay, lo verdaderamente real. Mi pareja habla francés, mi pareja no habla francés, va a tener que aprender el francés, porque claro, una cosa es que la persona con la que vengas pueda trabajar porque tiene un permiso de trabajo abierto. Perfecto, eso es una ayuda. Pero no todas las parejas llegan con francés. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras, no es mi caso, ¿de acuerdo? Pero muchas personas dejan de trabajar durante un tiempo prudencial para acabar la inmersión y es la pareja la que soporta la carga económica en los países de origen. Muchas de ustedes ha pasado eso. Yo dejé de trabajar un mes antes de venirme para acá porque dije, ya, necesito descansar. Pero hay que tener claro que uno se centra en el proyecto y es el marido o es la pareja la que soporta económicamente durante todo ese transcurso y no tienen posibilidad de aprender el idioma. Y cuando llegan aquí es proceso de francización que también se demora un tiempo en otorgarse, se gana una cantidad de dinero que tampoco es como para solucionar el problema porque son $920 al mes en lo que es una francización a tiempo completo. Ayuda, sí, pero no es algo que te va a salvar la economía, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Hijos, bueno, si venimos con hijos, es un gasto también. Esto es como una manera de reflexión para todas las personas que se dedican a esto, ¿no? A orientar, a atraer, a publicitar, ¿no? Porque el área de marketing, yo sé que esto se ha convertido como a un monstruo que sin sentimientos. Claro, sí. Entonces, lamentablemente es un llamado a la conciencia también, porque no sabemos los estragos que puede causar una mala asesoría, que puede llegar a fracturar familias, a llegar al divorcio, inclusive hay intentos de cosas que no se deben. Exactamente, entonces todo esto porque no sabemos cómo afecta la salud mental de cada uno de nosotros los profesionales, ¿no? Y aparte de todas las cargas que uno lleva en el trabajo y en la vida diaria. No todo el mundo sabe afrontar los fracasos y eso es importante, levantar a las personas, porque en una situación de fracaso alguien puede cometer una locura. Entonces, eso es un punto de reflexión y de repente si hay alguna persona que escuche esto, que está pasando por una situación de esta, que no se sienta solo, fracasar está bien, lo importante es seguir adelante, continuar y que sentirse especiales, ¿sabes? No todo el mundo somos especiales porque tenemos un plus.
Esto, emigrar es de valientes, ¿sí? Emigrar es de gente decidida, de gente que se proyecta de manera distinta, ¿no? El migrante... Que tenga aguante, una persona que tenga mucho aguante, mucha resiliencia de muchas cosas. El migrante comparte un perfil cuando migras de manera correcta, ¿no? Hay muchas maneras de migrar. En particular, considero que la migración se debe hacer planificada para evitar consecuencias negativas. Tanto, responsable. Sí, una migración responsable. Y todo esto es hacer las cosas bien y en el tiempo que se tenga que dar y punto, sin escuchar muchos comentarios negativos hasta de la misma familia. Pero es que tú tienes tiempo haciendo eso, ya no creo que te vayas. O este tipo de comentarios que lo escuchamos hasta de nuestras propias familias, o de los amigos que muchos se burlan. No, sí, ese se va a ir a Canadá no sé cuándo, pero de repente sí se le da o no se le da. Y llega un día en el que se toma el avión. Exactamente. Entonces, y dices, ¿era verdad? Tan rápido. Es así. Tan de repente. Sí, entonces, en base a eso, que de verdad haya como un proceso de reflexión para todas estas comunidades que quieren atraer o llamar la atención de gente de Latinoamérica y de otras partes del mundo, en que no, hay que sentarse muy bien a pensar realmente por dónde iniciar, qué hacer y si realmente yo puedo lograrlo para evitarle malestares a las personas, pero todo el mundo no puede llegar. Si fuera así de fácil, eso viéramos todos los días testimonios. No, los testimonios son pocos porque son pocos los que lo logran. Entonces, son más los que fracasan que los que lo logran, los que abandonan los procesos. Entonces, en base a eso, nosotros es importante y bueno, y agradeciendo a la comunidad también porque brinda ese soporte, ¿no? Ese cobijo que es tan importante en estas situaciones que no son fáciles, que son complejas y que te levantan y te dan la mano para continuar adelante, ¿no? Y sirven de soporte y de acompañamiento, tanto en las buenas como en las malas. Esa es la finalidad, efectivamente. Bueno, no sé si Andrea quería decir algo más. Agradecerle a Ariana, por supuesto, por haber estado acá con nosotros y a las personas que nos van a estar viendo más adelante o escuchando. Y bueno, pues que se quieran unir obviamente a nuestra comunidad. No sé, Jessica, si les dejamos, creo que deberíamos dejarles nuestras redes sociales también, como si nos quieren buscar allí. Sí, efectivamente. Sí. Tenemos diferentes redes sociales en las cuales, bueno, pues como la finalidad, o sea, no sé cómo decirlo, la comunidad está conformada por diferentes profesionales que estamos registrados aquí. Somos profesionales de fuera de diferentes países en los cuales pues tenemos nuestras embajadoras que también nos ayudan, que nos orientan, que tienen, ¿no? También una experiencia muy vasta en el proceso y que siempre están ahí también para contestar. Mi red profesional, por ejemplo, es Enfermera Española Destino Quebec, que tenemos de la comunidad ISFCA. Andrea, dinos por favor cuál es tu red. Claro que sí, Ser Enfermera Canadá, nos encuentran aquí en Instagram. Y bueno, pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que sí, justamente estas historias les sirvan a ustedes también. Efectivamente, muchísimas gracias, Sari. Tu testimonio ha sido excepcional. Espero que sirva para todos esos profesionales que, como tú, han decidido migrar y, sobre todo, pues ha tenido este testimonio una parte personal, una calidad humana increíble y creo que esto es la esencia, ¿no? La esencia del proceso migratorio, de reflejar lo positivo, de reflejar lo negativo y
eternamente agradecida por siempre estar ahí, por ayudarnos, por ser parte de esta comunidad, por ser una de nuestras embajadoras también y siempre prestarnos tu ayuda, tu mano, tu apoyo en todo lo que es lo referente, ¿no?, a la comunidad y a la llegada de nuevos enfermeros a este país que tanto deseamos, ¿no?, instalarnos y ejercer. Bueno, así concluimos otro episodio de Voces de la Resiliencia. Queremos agradecer de nuevo a Ariana Medina por compartir su historia con nosotras y recordaros que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más historias inspiradoras. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Chao.